Dios les bendiga, mis amados y apreciados hermanos, en esta preciosa tarde. Les bendecimos desde esta plataforma de Avivamiento Global para las Naciones. Hoy nos encontramos acompañados de la bandera de Costa Rica y bendecimos a esa nación. Bendecimos a Costa Rica, ha sido una nación muy fraterna, hospitalaria, humanitaria, ¿verdad? Ha alojado y ha dado trabajo a muchos hermanos nicaragüenses y otros hermanos de otras naciones, ¿verdad? Bendecimos esa nación. La palabra dice que dando es como recibimos, y la palabra dice también que Dios nos ha bendecido para ser de bendición. Hoy quiero hablarles acerca de una interrogante que me ha llamado mucho la atención, hablando de lo que el Señor le preguntó a Caín. Una de las preguntas que le hizo en el Génesis capítulo 4, versículo 9, en el principio de la creación, cuando se manifestó prácticamente un fruto de la maldad en el corazón de un hombre. Le preguntó el Señor a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y dice la palabra que él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Hoy vemos lamentablemente, ¿verdad?, como las naciones, los pueblos se están creando división, se están creando fronteras, se están creando barreras de enemistad, de pleitos, de guerras, de celos, que son frutos prácticamente del pecado. Y ante esta pregunta que el Señor le hace a Caín, ¿verdad?, es una pregunta que lleva a un juicio, una pregunta judicial prácticamente, ¿verdad? Desde el principio Dios estableció que la relación con Él no puede separarse de la relación con el hermano. Y el Señor dijo: ¿dónde está tu hermano? Porque somos responsables de levantar, de ayudar, de cuidar, de proteger a aquellos que están en vulnerabilidad o están pasando por alguna situación difícil. Caín quiso desligarse de esta responsabilidad, ¿verdad?, de la vida de su hermano, y fue apático ante el dolor que le había causado. Muchos de nosotros, de una u otra manera, estamos hablando mal del hermano, estamos llenos de envidia, de celos, y pues tal vez porque la gracia del Señor está sobre cada uno de ellos. Esto lo vemos revelado en el tiempo, ¿verdad? Pero también lo que me llama la atención es que el Señor le dice: el dolor de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchos de nosotros, o muchos hombres, están pasando una situación difícil en su corazón y son rechazados, ¿verdad?, son marginados y olvidados. Y a veces entre nosotros, los mismos hermanos de la iglesia, los que supuestamente nosotros creemos que sí son la familia verdadera, ¿verdad? Y esto es indignante, es cruel, y eso lo ve el Señor. El corazón también derrama sangre. De una u otra manera está comprobado que el dolor emocional también es causa de derramamiento de sangre. Jesús dice que sudó gotas de sangre. Eventualmente era por el dolor que se le había causado, ¿verdad? Él fue también vituperado, fue herido, fue molido, y escondimos de él nuestro rostro, fue menospreciado. Eso pasó en el tiempo también, el mismo pueblo, la misma familia de la fe, la misma nación de Israel, hasta el día de hoy rechaza a nuestro Señor Jesucristo como hermano, como Mesías, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Génesis capítulo 4, versículo 10 dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hoy desde aquí, desde la tierra, también hay clamor de muchas almas que están heridas, que están dolidas, que son rechazadas, que son marginadas por muchos hombres y mujeres de esta tierra, ¿verdad? El espíritu de Caín aún opera en el corazón de muchas personas, y ese espíritu está matando. Dice la palabra que el que se enoja con su hermano, y cómo se enoja, decimos nosotros, pues a través de la indiferencia, a través de ser irresponsables, ¿verdad?, a través de ver de lejos a la persona que nos necesita. De esa manera nos convertimos en homicidas. La palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca, y si nuestra expresión por nuestros hermanos no es mayor que nuestra devoción por Dios, yo creo que el sacrificio es inválido.
delante del Señor, ¿verdad? El homicidio no comenzó con la piedra, comenzó con la envidia. Y oye, que no creamos, hay muchos hombres llenos de envidia y que están ofreciendo sacrificio en el altar. Por eso el Señor dice que si tú te acercas al altar y ahí te acuerdas que tiene algo con tu hermano, primero vayas y te reconcilies con él y después vengas a ofrecer tu ofrenda al altar. Porque como la ofrenda que presentó Caín no era bien recibida, porque antes de que él lo matara, su actitud primero estaba en su corazón, ¿verdad? Él rechazaba a su hermano, tenía un orgullo herido y estaba lleno de envidia, ¿verdad? Jesús lo confirmó siglos después en Mateo 5, 21, 22. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por eso es que el Señor le dijo, ¿dónde está tu hermano? Le estaba haciendo un juicio. Y a muchos de nosotros, hermanos, Dios nos está haciendo un juicio. Así que hay que tener mucho cuidado a volvernos un poco más empáticos, ser sensibles al dolor ajeno, ¿verdad? El odio es una semilla de homicidio. La hostilidad es antesala del derramamiento, ¿verdad? De sangre. Entonces, para que nosotros podamos o no podamos ser juzgados en aquel día como homicidas, recuérdense que la palabra registra que cuando se presentaron o nos presentemos delante del Señor en aquel día, vamos a ser juzgados conforme a nuestras obras. Y dice que muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y ese era un don. Pero un don, amados hermanos, es una función colectiva que tenemos todos aquellos que hemos recibido la gracia de Dios. Pero los frutos del Espíritu, ¿verdad?, no pueden estar en un corazón que no ha sido regenerado o no está verdaderamente arrepentido. Así que les exhorto en el amor de Cristo a volverse, ¿verdad?, del camino errado en el que estamos y llamar a tu hermano, ¿verdad?, si tienes algo contra él, ya sea de una iglesia, de otra, o eres apático, ¿verdad?, la necesidad que está pasando. Es bueno que hoy agarres tu teléfono o te acerques a él con una palabra de perdón, ¿verdad? Decimos que ese patrón se repite en la historia. José, ¿verdad?, también era reo de esta causa injusta, ¿verdad? Sus hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque era un predilecto del padre. ¿En qué sentido? En que tenía una túnica de colores que refleja prácticamente pues la bendición del Señor, el favor de Dios, y aparte que Dios lo había llamado para un trabajo en particular. Y eso muchas veces genera envidia, genera rechazo, pues, y qué vamos a hacer. Y eso viene de parte de nuestros hermanos, ¿verdad? Sus hermanos dijeron, miren en la palabra de Génesis 37, dice la palabra, sus hermanos dijeron, matémosle. Eso dijeron de Jesús, matémosle, él es el heredero, él es el ungido, y quedémonos con la herencia. Es triste y lamentable, ¿verdad?, hablar sobre estos temas, pero es algo que está pasando actualmente. Hay mucho homicidio espiritual en la iglesia de estos tiempos, ¿verdad? Entonces no solo fue una traición económica, porque sí lo vendieron a causa de dinero, ¿verdad? Fue el intento de asesinato motivado por celos. Caín hizo esto, también los hermanos de José y también Judas, siendo un hermano y un amigo de Jesús, también lo vendió por dinero. El espíritu de Caín volvió a manifestarse a través de los hermanos de David, ¿verdad? Fue perseguido también por Saúl con una lanza directamente. Saúl lo miró con sospecha y luego intentó clavarlo con una lanza. El rechazo nace cuando la inseguridad gobierna el corazón, ¿verdad? Dice la palabra que Jesús fue entregado por los suyos en Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Tristemente yo soy un hombre, ¿verdad?, que amo mi nación, Nicaragua, amo a mis hermanos en Nicaragua, amo a esa nación bendita, yo la bendigo. Bendigo a aquellos que tal vez hoy están siendo rechazados, pero les recuerdo, amados, donde nosotros nos encontremos, seamos de bendición y no de maldición. Yo creo que debemos volver al camino antiguo, volver a las enseñanzas del Señor y gozar del favor de Dios. ¿De qué manera? Uniéndonos como hermanos, ¿verdad? El hijo fue tratado como un intruso por sus propios hermanos de nación. Eso fue Jesús. El espíritu de Caín llegó a su máxima expresión en la cruz, pero allí el reino respondió diferente, no con venganza, sino con perdón. ¿Qué dijo José?
después de haber pasado ese proceso, ahora ya sé que todo lo que ha acontecido ha redondado para bien y terminó perdonando a sus hermanos y bendiciendo su nación. Bendecimos la nación de Nicaragua, bendecimos a los gobernantes de esa nación, bendecimos a todos aquellos que de una u otra manera están siendo influenciados por este espíritu dañino que lo que está haciendo es clavando odio, rencor y resentimiento en el corazón. Y que les animamos, hermanos, a preocuparse por los más desprotegidos. Y yo sé que Dios, de una u otra manera, va a responder a nosotros con perdón y misericordia. Dios les bendiga en esta preciosa tarde.